Pues sí, ya hace hambre, ¿cómo no? ¿Y qué tal que empezamos la mañana con ojitos pajaritos y el rato con Ana Katy para comer como se debe, ¿no? Delicioso. Claro que sí, claro que sí. Muy buenos días, Paula, ¿cómo Martín, estás? ¿cómo ¿Qué tal, estás? Adria? Pues muy bien, aquí echándole todos los kilos para que se entienda mucho de todo lo que vamos haciendo hoy. Que justo ayer dejamos pendiente el tema de la violencia y la agresividad social, pero hoy, para que haya más profundización acerca de este tema, pues nos vas a hablar de cómo es que se causa y por qué existe la violencia social, ¿no? Exactísimamente, pues bueno, vamos a platicar un poco de por qué, o sea, cuál es la razón de la violencia. Y es sorprendente porque fíjate que no sé si han visto en la calle que hay muchas veces gente muy agresiva. Ajá. Y vemos gente que no nada más es agresiva, sino gente que, por ejemplo, se pone a hacer una enorme cantidad de ejercicio, terminan totalmente fuertes, pero exageradamente, y con inyecciones hasta de anabólicos y demás. Bueno, ajá, todo esto está encerrando a una persona, no es ley, no es en la totalidad. No todo el mundo. No todo así el mundo, pasa, ¿no? Pero la estadística sí marca que el mayor porcentaje de toda esta gente encierra un miedo terrible a vivir. Un miedo, es decir, el miedo es lo que provoca la violencia. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo el miedo gobierna la vida prácticamente de toda la gente, fíjate. Sí, lo voy a conectar primero y si quieren luego lo explico. Pero lo conecto a alta velocidad. Fíjate bien. Te bañas y te arreglas para salir en la calle por miedo. Te comportas adecuadamente por miedo. Saludas y respetas a la gente por miedo. Tratas de mostrar tu honestidad y sinceridad por miedo. Y todo esto va a ser miedos. Ahí está conectado nada más. Ahí te va. No Fíjate se me hace. bien. A mí tampoco. Ahí te va. La gente normalmente, el arreglo físico es y normalmente montado en la estadística sobre el qué dirán. Pero se dice muy fácil el qué dirán. Nada más que el qué dirán es miedo. Pero miedo al rechazo. Si tú te sientes bien y te quieres arreglar, porque vemos muchas mujeres que nos gusta. O sea, que te ves en el espejo y te gusta verte bien. No, claro, desde luego. Pero quisiera ver la contra, porque el problema aquí es que el miedo tiene una manera interesante, se activa o se presenta si y solo si las condiciones lo muestran, lo manejan. Es decir, ¿te gusta cómo arreglarte? Sí, esa es la razón, ok, va. Claro. Pero si no sales arreglada y te presentas en el programa sin maquillaje, entonces hay miedo a la imagen, a la pérdida de una imagen. Y entonces tenemos miedo, ¿sí me voy explicando ya? Entonces hay miedo a una imagen no dada adecuadamente, por tanto miedo a las consecuencias de no verte como te debes de ver en una boda, y entonces miedo a la marginación o no aceptación social, y entonces miedo a que en el trabajo no descubran lo honesto y sincero que eres, y miedo entonces a que la pareja también te valore de manera equivocada. Toda nuestra vida es miedo. Sí. El punto es que, pero sí lo ves, sí te das cuenta que fuerte. O sea, tiene sentido mucho de las reacciones por las consecuencias que estás diciendo que se tienen. Exacto, el miedo es siempre a las consecuencias. Ahora, ese miedo a las consecuencias que se tienen, además de todo, nos marca algo interesante, se va a dar la violencia. ¿Por qué? Y fíjate cómo hay violencia en ese momento. Un análisis que mostró a la humanidad esto hace muchos años fue el estudio del racismo. El estudio del racismo. ¿Por qué la gente es violenta contra alguien que no es igual a ti? Por miedo. Por miedo, exactamente. Ay, sí, Si tú llegas a un lugar donde toda la gente es diferente a ti, por ejemplo, viajas a África y de repente vas caminando por la selva y llegas a una tribu y no los conoces y son diferentes a ti, hay miedo. Bueno, ese pues miedo... ¿qué tal que son una tribu de las que comen personas? Ándale, ¿qué tal? Pero ¿qué tal? Y no, con solo verlos, fíjate cómo ya hay un prejuicio. Y un prejuicio de miedo, ¿sí me explico? A las consecuencias. Y sí, efectivamente. Hay unas que sí, por claro, cultura general. Claro, por cultura general. Es como si yo te dijera, entonces el respeto, pues quién sabe si exista. Y te digo, ¿por qué? Es que no existe. Porque porque entonces si tengo ganas de faltarle al respeto a esa persona, pero no lo hago por miedo, o sea, entonces, ¿dónde queda el respeto, la educación, los valores que tengas? Ajá. ¿Dónde queda todo eso? ¡Vaya, qué excelente! Por eso Sócrates
demuestra que los valores no existen, que hay una doble moral. Wow. Es decir, para que existan los valores, dice Sócrates, el hombre debe ser ético primero. Por eso Sócrates crea la ética, lo que decíamos hace días, de autodirigirse. Ajá. Porque si no, entonces, fíjate qué interesante y fíjate qué grave. El hombre Muy grave, respeta, por supuesto. claro, porque entonces el hombre respeta a su jefe en el trabajo, porque hay miedo a las consecuencias. Pero también o el respeto. No, pero también Porque- respetas, por Parte ejemplo, respeto. a tus compañeros que tienen un puesto igual o más alto, más bajo que tú. Claro gente que que sí. quieres, ¿no? Claro que Quieres sí. mucho. Se va a dar el respeto. Pero si vamos a la estadística, una enorme cantidad y porcentaje a la ausencia de la ética, obvio, la gente con ética va a manejar el respeto. Pero a la ausencia de la ética, fíjate qué feo. El hombre respeta a su jefe por las consecuencias, pero ¿respetará igual a sus hijos y a su esposa ¿Y a su madre? y a su madre? Sí, ¿te das cuenta qué fuerte? Entonces, por eso su comportamiento es uno en el trabajo. Y todo el mundo dice qué amable es una persona tan agradable, es tan linda persona. Pero en cuando su casa- llega a la casa, se convierte en un monstruo y se sale el diablo. Porque ahí no hay miedo. Pero a ver, por entonces- eso hay, nada más hay un Sí, sí, dicho sí. de la filosofía popular mexicana que dice, donde hay confianza, da asco. Sí, claro, además luego te agarran los pies y los codos y así. Totalmente de acuerdo. Pero ¿y cómo entonces se elimina el miedo en la sociedad para que entonces puedan existir todas estas cosas que de escala de valores y toda esta vida de llevarte Es que éticamente en la necesitamos sociedad? hablar de escala de valores y del trabajo al miedo. Porque el miedo, para cerrar, Ok. como dice Yoda, no tengas miedo en la vida, porque el miedo te lleva a la impotencia a la frustración, Wow. y la frustración al odio. Trácala. Entonces, Todo va así conectado, está. todo va de la mano. Va conectado, lo vamos a explicar. Y me vas acabo a de ver. enterar que el respeto no existe. No, bueno. Sócrates Bueno, lo dijo. la gente que Dios. tiene ética sí, Ok. pero en toda la demás no Me existe. encanta, de verdad. Hay condicionamiento. Mañana vamos a hablar de vanidad. ¿De vanidad? Uy, sí. Va perfecto. Uy. Ya está. Híjole, ya. Pero, híjole. a ver si me Muchos toca con van Paola. a pecar aquí. Sí, Ok. hombre, Bueno, Paola ojalá no que sí. existe. Solo en mi conciencia. ¿Cómo es no? cierto. Yo la veo ahí de carne y hueso. Y bueno, pues los invito a que apliquemos acciones integrales, por supuesto, contra la violencia, no más exclusión ni discriminación. La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social planea e implementa programas y políticas que promueven la igualdad, la equidad y el acceso a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes, por supuesto, de la Ciudad de México. Sin duda, otro programa más que el gobierno impulsa para vivir una vida sin violencia, libre entre mujeres y hombres. Con respeto, que sí existe, ¿no? Claro.